Bendiciones para todos. Doy gracias a Dios por sus vidas y por este tiempo en el que me da la honra de poder compartir una palabra que creo que Él puso en mi corazón para cada uno de nosotros. Y antes de iniciar, te voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a orar. Vamos a decir: Padre Celestial, nos presentamos ante ti en el nombre de Cristo Jesús y queremos pedirte que hoy seas tú quien a través de tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y nos transforme. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y yo quiero pedirte que tú donde estés tomes tu Biblia y busques el libro de Eclesiastés y lo abras en el capítulo 3. Vamos a estar leyendo juntos. Este capítulo tiene por título Todo tiene su tiempo. En algunas versiones dice, por ejemplo, todo a su tiempo. Y dice en el primer versículo: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hace unos días, casualmente yo estaba conversando con mi esposo y analizábamos o conversábamos de cómo cuando uno mira atrás en su vida, uno se da cuenta que realmente la vida o todo lo que ha vivido al final resultan siendo como la suma de ciertas etapas, como ciertos ciclos que tuvieron un inicio, pero que también muchos de ellos ya tuvieron un fin, pero que mientras uno está ahí, pues según sea la etapa de la vida que tú estés viviendo, puedes llegar a sentir pues un gran gozo, pero también puedes llegar a sentir muchísima frustración, muchísimo temor o incluso muchísima molestia de lo que estás viviendo. ¿Y por qué esto? Porque mientras uno está ahí, uno tiene la sensación de que ese momento pareciera que fuera a ser eterno. Y por eso muchas veces sentimos ese temor, esa angustia. Y cuando estamos, por ejemplo, en momentos de dicha, queremos que eso como que nunca acabe, como que queremos que todo sea así. Por ejemplo, ¿a cuántos no les pasó que pues cuando uno es niño, uno no está pensando en que en algún momento las cosas van a cambiar, para bien o para mal, o que esa etapa va a pasar? Uno simplemente como que estaba, como haya sido tu núcleo familiar, con su papá, con su mamá, con su hermanito. Era la etapa de ir al colegio, donde la ocupación o la preocupación de uno era hacer bien sus tareas. Y uno está simplemente viviendo esa etapa y como que con la sensación que uno siempre va a estar ahí con sus papás, con su hermanito. Y llega un momento de la vida donde las cosas, digamos, cambian, como que ese ciclo pasa. Ya tú te vas de tu casa, formas un hogar, te vas a otro país y cuando miras atrás te das cuenta como que, wow, ese capítulo de mi vida donde vivíamos era nosotros juntos, en la etapa del colegio, ya pasó. Y en ese momento tú tenías la sensación de que eso iba a ser así para siempre. También muchas veces cuando estamos en momentos difíciles tenemos, por ejemplo, temor de que ese momento no termine. No sé si a ustedes les ha pasado o han experimentado cuando están pasando por un momento que realmente no es agradable, como que te llega una sensación donde tú dices: ¿y cómo vamos a salir de esto? ¿Será que las cosas para mí algún día van a cambiar? ¿Será que mis circunstancias van a cambiar? ¿O realmente como que esto es a lo que yo ya debo esperar que el resto de mi vida sea así? Y la verdad es que en la vida cristiana algo que debemos como recordar, pero sobre todo interiorizar, entender, es que la vida en muchos sentidos no es lineal. Y sí, decimos que lo sabemos. Las personas dicen sí, obvio, pero la verdad es que nos damos cuenta que no somos conscientes de eso, porque cuando pasamos por un mal momento, muchas veces tenemos la tendencia a enojarnos con Dios. ¿Por qué tú permites esto, Señor? O también muchas veces cuando estamos pasando por buenos momentos, como que nos olvidamos de Él. Como que bueno, ya, yo estoy bien así, esto no va a pasar. Y uno dice: ay no, esos serán otros, a mí eso no me pasa, siempre fiel con Dios. Y la verdad es que la Biblia nos muestra
que esto era una de las cosas de las que padecía el pueblo de Israel. Ellos realmente se enojaban con Dios, murmuraban de Dios en momentos difíciles, pero también muchas veces cuando Él les solucionaba las cosas, se tendían siempre a olvidar de Él. Y la verdad es que esto, aunque no nos guste o aunque no seamos conscientes de esto, nos sigue pasando como pueblo de Dios. Y es por eso que quizás Dios quiso hablar de esto tan explícitamente en su palabra. Creo que Él sintió quizás la necesidad de recordarnos directamente que la vida no es plana y que realmente vamos a vivir diferentes momentos, diferentes tiempos, diferentes temporadas, y que esto realmente no nos debería sorprender. Y por eso lo dejó escrito tan explícitamente, porque muchas veces lo que es más evidente es lo que realmente más nos cuesta aceptar o entender. Y por eso Él continúa en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, a partir del versículo 2, diciéndonos que hay un tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. La vida se constituye de tiempos. Nuestra vida en realidad es la suma de cada uno de esos pequeños pedazos que se constituyen día a día, pero también etapa tras etapa. Que si nosotros vemos este pasaje nos damos cuenta que algunos de estos tiempos suenan como que bastante bien, ay sí que chévere, tiempo de bailar, pero también otros suenan como tiempos como que quisiéramos evitar, como que no, tiempo de llorar, no, por favor no, ese me lo quiero saltar. Pero la Biblia es curioso porque cuando nos muestra este pasaje habla de ellos como en un conjunto, como si el vivir un tiempo determinado pareciera que conllevara inevitablemente a vivir el otro tiempo. El tiempo de llorar va junto con el tiempo de reír. Y aún la Biblia nos muestra que Jesús no fue ajeno a esto. En Juan 11:35 dice, Jesús lloró. Aún Jesús lloró, pero nosotros como que quisiéramos evitar llorar en algún momento de nuestras vidas. Y cuando nos toca pasar por eso decimos, pero ¿qué pasa? No debería estar sucediendo esto. Y es curioso porque este pasaje inicia diciendo que hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir, un tiempo de plantar y un tiempo de arrancar lo plantado. Y claro que nos muestra que hay un tiempo, un día en que nacemos físicamente en este mundo, pero que también hay una muerte física. Ay, Caro, obvio, pero realmente pareciera que no es tan obvio. Muchas personas viven su vida como si nunca fueran a morir, cuando realmente, cuando uno entiende que nuestro paso en este mundo, en este planeta, no es eterno, uno aprende a valorar más la vida. Cuando uno se hace consciente de que nuestro paso aquí es limitado, trata de empezar a vivir la vida de una manera más digna, de aprovechar más los momentos con su familia. Pero muchas personas no les gusta pensar en esto y viven como si fueran a ser eternos. Y ahí es donde muchas veces, ya tarde, llegan muchos arrepentimientos. Por supuesto que también hace referencia o nos recuerda el hecho de que hay un tiempo en el que cuando aceptamos a Cristo morimos a ese viejo hombre y nacemos de nuevo en el Espíritu. Pero además de esto, esta palabra cobró un sentido muy
especial para mí este año porque desde el inicio del año el Señor me empezó a hablar de que este año yo tenía que morir. ¡Ay, qué es eso tan horrible! No te mueras, Carolina, no. Pues yo espero que si es la voluntad de Dios me tenga aquí muchísimos, muchísimos años más. Pero es un morir diferente. Y quiero llevarlos por eso a que miremos Juan 12:24. Este fue un versículo con el que el Señor me tocó profundamente al inicio de año. Yo creo que nos quiere hablar a todos nosotros con esto. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Así que Dios trajo esta palabra y hablaba de la importancia de morir si queremos dar fruto. Muchas veces el fruto que anhelamos ver en nuestra vida, lo que queremos ver en esta tierra, solo se da cuando primero caemos y después de eso morimos. Y debemos todos nosotros aprender a morir. Claro que caer y morir duele, y mucho. Quienes lo hemos experimentado en algún área de nuestra vida sabemos que es doloroso. Así como nacemos en el Espíritu, también hay cosas en nuestro proceso como cristianos a lo que debemos ir muriendo poco a poco. Sí, fuimos salvos inmediatamente y fuimos bautizados, pero nadie puede decir que inmediatamente recibió Cristo se volvió perfecto. No, debemos en la vida cristiana ir en un proceso donde cada día aprendamos a morir a lo que Dios no le agrada y a nacer a lo que es su voluntad. Así que yo te invito a que hoy le preguntes a Dios a qué debes morir en este tiempo. Quizás a pecados, quizás a costumbres o hábitos que quizás explícitamente no son un pecado, pero que te están dañando. Por ejemplo, malos hábitos alimenticios que te están trayendo enfermedad, o relaciones que son tóxicas para ti, que ya es tiempo de morir a eso. Y asimismo, ¿a qué debes nacer? Hace poco estaba leyendo, hace unas semanas, uno de los libros que el pastor Freddy nos regala cuando él ha sacado los libros de su biblioteca y nos dice, escojan los que quieran. Qué bendición eso. Uno de los libros que yo tomé fue este de biografías de grandes cristianos, y estaba leyendo la biografía de un gran hombre de Dios que, me perdonan si lo pronuncio mal, se llama George Mueller. Y investigando un poco más de él en internet me encontré con una frase que me heló completamente porque me recordó y me reiteró esta palabra que Dios me dio a inicio de año. Él tiene esta frase que dice, hubo un día en que morí completamente, morí a George Mueller y a sus opiniones, preferencias, gustos y voluntad. Morí al mundo, a su aprobación o crítica. Morí a la aprobación o censura de incluso mis hermanos y amigos. Y desde entonces he procurado solamente presentarme a Dios aprobado. Este es un ejemplo de lo que Dios nos llama, de aprender a morir a nuestra necesidad de aprobación, a el amor al mundo, a hábitos, a pecados, y solamente anhelar, nacer a lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y hablando precisamente del grano que debe morir para dar fruto, asimismo este pasaje nos dice que hay un tiempo de plantar y un tiempo de arrancar lo plantado, es decir, como un tiempo de sembrar y de cosechar. Quizás el tiempo que estás viviendo es la cosecha de lo que sembraste antes, y no en este caso un ataque de Satanás. La palabra dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Ay, mis finanzas, el enemigo me está atacando. Quizás fue una mala administración que hiciste. Eso que tú sembraste pudo ser bueno o pudo ser malo. Por ejemplo, la desobediencia, el pecado, o lo que estábamos hablando antes.
malas administraciones, malos hábitos de salud. Pero la buena noticia es que estás a tiempo de empezar a sembrar cosas nuevas. Nunca es tarde para sembrar cosas nuevas, ya sea para restaurar aquello que ha sido, digamos, como una mala cosecha, o para que tu próxima cosecha sea aún mejor que la anterior. Quizás debes empezar a sembrar pidiendo perdón a otros, aunque también te hayan dañado, para empezar a cosechar la restauración o la restitución de tu familia. Quizás, como les decía, estemos cosechando una mala salud, pero podemos empezar a sembrar buenos hábitos, ejercicio, una alimentación más sana, para empezar a gozar de una mejor salud en adelante. Y a continuación nos dice que hay un tiempo de matar y un tiempo de curar, un tiempo de destruir y un tiempo de edificar. Ay, Carolina, eso suena súper feo, ¿qué es eso? Pues yo les quiero como contar o meditar en esto a partir de una situación personal. Yo la verdad es que, pues, digamos que como la mayoría de jóvenes, bueno, que Dios nos da esa bendición, siempre pues estuve estudiando colegio, bachillerato, universidad de una, nada de que tiempos de descanso, que meses sabáticos, nada, siempre de una, estudiando, y apenas pues me gradué de la universidad empecé a buscar trabajo. Y pues desde que me gradué de la universidad siempre pues estuve trabajando, pero por las modalidades de contrato que yo siempre tuve, nunca tuve la oportunidad de tener unas vacaciones, digamos, oficiales, o como legalmente se pueden definir. Yo, digamos que mis descansos eran los periodos en que los contratos se acababan, pero eso llevaba a que realmente tú no pudieras descansar como tal o desconectarte totalmente, porque o tenías que estar como ahí pendiente de la renovación o si se requería algo, o pues si era el caso, pues empezar a mirar qué otras opciones ya habían. Entonces, cuando hace un tiempo, por motivos de fuerza mayor, yo me veo como guiada a renunciar a mi último trabajo, yo la verdad es que decidí tomarme una pausa porque tenía un agotamiento físico por todo este tiempo que realmente no había descansado, pero también un agotamiento mental, porque si bien, y hay que, pues lo digo también por no mencionar solo como lo difícil, Dios, digamos, me había dado trabajos donde financieramente tengo que ser muy agradecida. También es cierto que tuve trabajos donde viví situaciones que fueron muy difíciles y muy dolorosas en diferentes contextos. Pero curiosamente, en este tiempo que yo tomé de pausa, a mí me costaba descansar. Y aunque pues la verdad me la pasaba y me la he pasado como ocupada, haciendo mil cosas, siempre estoy haciendo cosas, estudiando, haciendo las tareas del hogar, que déjenme decirle que el trabajo de las amas de casa es de los trabajos más duros que hay. De verdad que es un trabajo que hay que dignificar y que hay que valorar. Sin embargo, a pesar de que estaba haciendo esto, yo me di cuenta que había una voz en mí que me presionaba de que debía estar haciendo algo más, digamos, basado en el modelo de lo que desarrollé toda mi vida, porque claro, cambiar como de estilo de vida a veces no es tan inmediato también como en la mente o en el corazón, digamos que también es como un proceso. Yo me di cuenta que también como que me estaba presionando y me decía como que tenía que hacer algo más productivo a los ojos que no míos ni de Dios, porque sí estaba haciendo muchas cosas, pero sí como que a los ojos de la sociedad. Sentía como una voz muy interna, una presión por ahí muy en el fondo, pero Dios me mostró que estaba pasando eso dentro de mí. ¿Y eso por qué fue? Pues Dios me permitió ver que eso era porque realmente gran parte o una parte importante de mi identidad, aunque yo nunca lo hice consciente y siempre me pensé libre de esas cosas, pero realmente en ese tiempo Dios me mostró que gran parte de mi identidad yo también la cimenté
o la construí a partir de también de lo que hacía, digamos, de lo que hacía, de lo que eran esos contextos, y no solo a partir de lo que realmente yo soy simplemente en Cristo. Entonces tuve momentos de ser muy dura conmigo y de decirme como que bueno, y tienes que hacer algo productivo, algo significativo para la sociedad, tienes que empezar ya como a producir, a generar. Entonces me empezó a venir una voz que me empezaba a decir tiempo de sanar, tiempo de sanar, tiempo de sanar. Y yo decía, esto está en la palabra de Dios. Y entonces empecé a buscar y me encontré con este pasaje. Y yo empecé a entender, o Dios me mostró, que realmente esta etapa de mi vida que estaba transitando era un tiempo de sanar. Que realmente esa era la prioridad de Dios para mi vida. En algunos pasajes, digamos que dice tiempo de matar y tiempo de curar, en otros dice tiempo de matar y tiempo de sanar. ¿Y por qué? Literalmente, después de muchísimos años, fui al médico. Yo no iba al médico porque nunca tenía tiempo, porque no, o sea, qué maluco pedir permiso, tengo 1000 cosas que hacer y me tocó ir porque, por ejemplo, me costaba, desde hace varios años sentía que me costaba un poco respirar. Ahí me diagnosticaron una hipertrofia de mis cornetes, que me mandaron de un tratamiento bastante largo, pero además me detectaron que tengo pues un tumorcito benigno. Pero imagínense, yo no había dado tiempo a ir a hacerme esos chequeos porque eran más prioritarias otras cosas. Tiempo de sanar, era lo que Dios quería para mí. Pero también digamos que sanar en otras cosas en mi corazón, porque como les decía, pasé por situaciones que fueron muy dolorosas para mí. Entonces que entendí que Dios, más que de querer a mis antojos abrir otra puerta, ya mira, no, este es el camino, dale, sin miedo al éxito, Dios lo que quería era que transitara un tiempo de sanar. Porque, por ejemplo, si bien esas situaciones de dolor pues no me habían dejado marcas, pues pienso yo, como de rencor, o bueno, eso también fue algo por lo que oré. Pero por ejemplo, digamos, algo de lo más notorio es que pues sí, digamos, había dejado como dolores, en algunos casos inseguridades, y era necesario que quizás me tuviera que quitar esas vestiduras y ese afán de la vida, para que Dios pudiera mostrarme cosas que estaban ahí y que realmente es lo que Dios le interesa, digamos, tratar antes de llevarnos a otro ciclo quizás. Dios necesitaba que yo viera lo que hay en mí, sin esos trajes, sin esas vestiduras, que uno piensa que no pasa nada, que no me afecta, pero muchas veces tenemos distractores en nuestra vida y Dios lo que quiere es que tengamos un tiempo de sanar. Yo pude en esta época ver y entender mucho de quién era. Yo me había olvidado de algunos sueños que tenía desde hace mucho tiempo, de algunos propósitos, y empecé a orarle a Dios por cuál era el verdadero propósito que Él tenía para mi vida. Y recordé como eso que el Señor realmente ponía en mi corazón digamos, de qué quiere orar a través de mí. Pero también, digamos, pude entender como lo bello que Dios puede poner en uno como un ser humano, pero también entender y revelar mucha de la inmundicia que a veces hay escondida entre vestiduras y entre los afanes de la vida. Y claro, que tenemos que ser productivos, trabajar como Dios manda, y de hecho pues lo estábamos haciendo. Un ama de casa trabaja, el reciclador de oficio trabaja, todos, digamos, estamos buscando cómo luchar, pero realmente estamos en una sociedad donde el máximo valor de la persona es producir, generar, parecer.
Y realmente lo que Dios quiere es que más allá de eso, nosotros dejemos de convertirnos como en máquinas, donde el valor está dado por lo que tú generas, por lo que tú produces, y donde el descanso, por ejemplo, se ha vuelto casi como un delito, donde si tú no estás montado como en la misma dinámica del mundo, como que no eres nadie. Aun cuando Dios, el mismo Dios, descansó, pero tenemos una sociedad supremamente enferma, física, mentalmente y aún espiritualmente, porque nos hemos desviado de lo que Dios quiere para nosotros, porque resulta que la bendición de Dios es completa, no solo es financiera, no solo es un título, no solo es un prestigio, sino que la voluntad de Dios y la bendición de Dios es plena en todas las áreas. De nada le sirve a Dios bendecirnos financieramente, laboralmente, si las otras áreas de la vida están ahí como fluctuando. Y la verdad es que eso, ¿cómo se logra? Cuando logramos ver realmente quiénes somos. Yo puedo este limoncito pintarlo, echarle un buen, como una buena pintura y hacerlo parecer como una naranja, pero solo cuando yo lo exprima es donde va a salir lo que realmente esto es. El jugo que sale de esto es lo que realmente es. Y muchas veces pasa así con nosotros. Nos vemos por fuera como una linda naranjita. Y cuando la vida nos exprime, cuando llegan esos tiempos así, es donde realmente sale quién realmente somos. Entonces ahí empieza a salir todo lo que hay. Queja, negativismo, envidia, egocentrismo, orgullo. Cuando Dios nos quita esas vestiduras de, ay no, la mamá de los hijos que se pudieron ir al extranjero y le está yendo súper bien y están ganando en dólares, en euros, ay sí, el empresario exitoso, mírelo cómo va, no, usted vio el carro que se compró, ay no, ahí viene el doctor, la doctora, el ingeniero. O sea, cuando se quita todo eso, es donde sale muchas veces lo que realmente somos, lo que realmente hay en nosotros, porque es muy fácil ser amables, ser queridos, ser generosos cuando todo va bien, pero cuando la vida nos exprime es donde realmente se muestra qué hay, y lo que pasa es que para poder sanar hay que tener un diagnóstico de qué es lo que realmente hay en nosotros. Para que un médico te sane, él no te manda cualquier medicamento. Él te tiene que diagnosticar qué es lo que estás, si estás enfermo de los riñones, si estás enfermo de los pulmones. ¿Cómo vas a empezar a tomar medicamento de riñones si estás enfermo del corazón? Necesitas tener un diagnóstico, y a veces el diagnóstico de Dios solo llega a tu vida en esos tiempos difíciles. Entonces, muchas veces esos tiempos son necesarios para que vengan tiempos de curar. Y los tiempos de curar tampoco muchas veces son fáciles. Una persona que está pasando por una quimioterapia te pueda decir, ay no, pues nadie, o sea, es muy difícil que te digan, no, la quimioterapia es no, súper chévere, me río un montón. Curar, pasar tiempos de sanar también son difíciles, pero la única forma de sanar es teniendo un diagnóstico correcto. Por eso Dios muchas veces quiere que antes de abrirte nuevas puertas, de traer una X restauración, Dios, ¿para qué? O sea, ¿cómo va a obrar sanidad en tu hogar si antes no te sana a ti mismo? Y te muestra que tú también eres grosero, que tú también eres odioso muchas veces, que tú también estás siendo, por ejemplo, parte del problema. ¿Qué sé yo? Dios necesita, sea cual sea tu circunstancia, mostrarte qué es lo que hay ahí para poder empezar a obrar, no superficialmente y darnos de entrada como el contentillo, ay sí, tome lo que quiera, sino que Él necesita obrar una restauración y una sanidad completa en nuestras vidas. Y pues a raíz de esto entendí que debían entrar en un tiempo de destruir todo aquello que no le agradaba a Dios, destruir aún los falsos cimientos sobre los que sin darme cuenta sustenté mucho de mi identidad, porque sí, yo estaba parada en Cristo,
pero me di cuenta que en Cristo más X cosa, Cristo más tal otra, y cuando me empezaron a quitar esas cosas, ay no, ¿cómo así, Dios mío? Ahí es donde Dios te revela muchas cosas de tú mismo, y darle tiempo a Dios y a mí misma de edificar sobre las bases correctas, limpiándote de lo que no le agrada. Quizás, porque no, es tiempo de empezar a estudiar eso que tú querías. ¿Quién dice que tú no puedes destruir, por así decirlo, todo eso sobre lo que tú te cimentaste y formaste como mucho de ti, no sé cuál sea tu circunstancia, y empezar a lo que nos dejó como gran lección la pandemia, a reinventarte? Eso fue una de las grandes lecciones que nos dejó la pandemia, que no es tarde para empezar a emprender nuevos y mejores quizás caminos, pero por favor hazlo de la mano de Dios. Pregúntale a Dios, ¿qué quiere Dios sanar de ti en este tiempo? Quizás lo que estás viviendo es un tiempo donde Dios quiere mostrarte de fondo lo que está moviéndose en tu vida para empezar a sanar. Y como esos tiempos de matar y sanar, de destruir y edificar, comúnmente no son procesos fáciles, recuerdo que hubo un momento en que llegó a mí esta palabra de Romanos 12:15, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran, porque si bien yo soy una persona que yo puedo decir que me alegraba con lo que le pasaba a otros, seamos sinceros, no es lo mismo lo que sentimos cuando le pasan cosas buenas directamente a otros que cuando nos pasan, que cuando le pasan a otros, que cuando las vivimos directamente nosotros. Así que yo empecé a pensar, si yo pudiera llegar a vivir esos momentos de dicha de otros como si fueran propios, mis momentos de extrema alegría se multiplicarían. Entonces yo empecé a orarle a Dios así, que me diera un corazón que se alegran con los que están alegres. Y pues imagínense si de verdad llegamos o el Espíritu nos permite llegar a desarrollar esto en nosotros, nuestras alegrías se multiplicarían. No es lo mismo que cuando un primo se gana un viaje a San Andrés, tú dices, ay, tan chévere, el primo Juanito va a ir a San Andrés, qué bacano, me alegro. Si te lo ganas tú, ay, estás alistando maleta y hasta que llega el viaje te la pasas viendo y me voy a llevar este vestido de baño y me voy a llevar el bronceador. O sea, lo vives de una manera muy diferente. A eso me refiero. Yo decía, Señor, yo me quiero alegrar así con los que están alegres. Pues con el tiempo me tocó empezar a ver tiempos donde a otros como que le pasaban cosas geniales y pues a mí, gracias a Dios, no he vivido ninguna tragedia familiar y he tenido, y debo ser muy agradecida con eso, las bendiciones verdaderas y esenciales de la vida, como el hecho de seguir respirando y viviendo, que pues nadie tiene la vida comprada, o tener el amor de mi familia, de mis padres, de mi esposo. Pero, y no me malinterpreten, no lo digo siendo desagradecida, reitero, como que en otras áreas como que veía que pues tampoco sucedía nada, como les decía, como que uno siente que uno está en un tiempo como plano, como que no llega así como en la vida de otros, como que veía que a otros les pasaban cosas, como que uno decía, qué bacano, y para uno como que, bueno, seguir confiando. Y la verdad es que hubo un día que entendí que estar en esos momentos de aparente sequía para mí, viendo las bendiciones de otros, eran realmente parte de la respuesta a esa oración que yo le hice a Dios. Porque si yo quería ser esa clase de persona que se alegraba con los que están alegres, y creo que es algo que todos debemos anhelar y pedirle al Espíritu Santo de Dios, pues es necesario que transitemos por esos tiempos de aparente sequía para uno y de ver milagros en otros, para que así pudiéramos aprender a gozarnos realmente de esos tiempos de otros, porque es fácil alegrarse por otros cuando todo nos está saliendo súper bien. Eso a mí me ha pasado y creo que a todos nos pasa. Cuando nos va bien, estamos en una buena posición y a otro le pasa algo chévere, bravo. Pero cuando hay
uno está como en un desierto aparentemente, por decirlo de alguna manera, y el otro está ya en la tierra prometida, así, pasándola súper bien. Uno dice, bueno, ¿y qué pasa en mi vida? Y realmente nos damos cuenta que no nos alegramos lo mismo. Entonces yo entendí que eso era respuesta a esa oración, que si yo le había pedido a Dios que me diera ese corazón que se pudiera alegrar intensamente, no solo con, ay, sí, qué chévere, sino alegrar, entiéndanme el sentido de mi oración. Pues tenía que aprender a pasar por esos tiempos de ver el cumplimiento de la promesa en otros, mientras yo que tal vez estaba en un tiempo de espera. Y por eso es que en el versículo 4 continúa diciendo que hay un tiempo de llorar y un tiempo de reír, un tiempo de endechar y un tiempo de bailar. Endechar se refiere como cuando en los tiempos del Antiguo Testamento se le decía endechar a cantar versos como triste, cantar, digamos, si suena redundante, cánticos, digamos, de duelo por los difuntos, como de luto. Y la palabra nos dice que hay un tiempo de endechar y un tiempo de bailar, un tiempo de reír, un tiempo de llorar. Sin embargo, nos enojamos con Dios cuando pasamos por esos tiempos de llorar o por esos tiempos de endechar, o nos sorprendemos sin darnos cuenta de que realmente estos tiempos también son parte de la vida, que son inevitables. Y es algo que tenemos que entender, que tenemos que interiorizar, que esos tiempos van a estar ahí. Como el pastor Freddy preguntó en la última reunión presencial que tuvimos, ¿quién puede decir que nunca ha pasado un momento de tristeza? Todos en algún momento pasamos y tendremos momentos así. Pero sobre todo lo que tenemos que entender es que estos son tiempos con propósito. Si yo quería aprender a vivir verdaderos tiempos de reír, tenía que aprender a pasar también por estos tiempos de llorar. Y aunque no nos guste, los tiempos de llorar son necesarios. ¿Para qué? Para que vengan tiempos de reír, reales, verdaderos, sanos, con la alegría no del mundo y de las circunstancias, sino con el gozo que trae el Espíritu Santo como parte de su fruto, para tener tiempos de reír más bonitos, más honestos, más transparentes, más llenos de humildad, más generosos, sin egoísmos. De hecho, está mostrado científicamente que incluso a nivel físico, cuando nosotros lloramos y nos desahogamos de esta manera en un momento difícil, hay un efecto reparador de las lágrimas. O sea, que cuando tú lloras hay un efecto reparador sobre muchas terminales de tu cuerpo. Es decir, o sea, los tiempos de llorar de hecho son necesarios para repararte a nivel físico, lo que nos muestra ahí. Pues obviamente no una persona que ya cae en una depresión y una cosa así, pues que ya se enferme, no. Pero llorar también tiene un efecto reparador, tiene un propósito. Y esos tiempos, espiritualmente hablando, sirven para formarnos, para en primer lugar ver quiénes realmente somos y en qué o en quiénes es que estamos soportando nuestro gozo, nuestra paz. Ay, sí, mi gozo está en que, ay, me nombraron, o mi gozo está en que a pesar de que estoy en un momento donde parece que las cosas no se dan, tengo gozo y tengo paz porque Dios me ama, por lo que Dios está haciendo en mí. Esos tiempos nos sirven para ver qué hay en nosotros. Si es que somos envidiosos, si es que somos depresivos, ansiosos, avaros, negativos, orgullosos. Y con eso no decirnos, ay, si ve, qué horrible que usted es así, si ve, yo sabía. No, lo que Dios quiere con eso es limpiarnos. Calvino dijo algo que me parece impresionante. Dice, sin conocimiento de uno mismo, no hay conocimiento de Dios. Es muy difícil que podamos desarrollar el carácter de Cristo, ser cada vez más como Cristo, que es uno de los propósitos de nuestra vida, si no nos chocamos cara a cara con quienes somos. Y eso muchas veces es difícil que lo veamos realmente cuando solo tenemos tiempos de reír. Entonces Dios tiene propósitos con estos tiempos
de llorar, y es algo que debemos llevarnos hoy para reconciliarnos con estas etapas de la vida. Porque realmente quizás no nos hemos dado cuenta de toda la inmundicia que hay en nosotros, hasta que en esos tiempos es donde se desnuda realmente qué es lo que el enemigo, el mundo o nosotros mismos hemos permitido, y que está muy bien maquilladito y escondido debajo de afanes de la vida, de vestiduras chéveres de la vida, pero que nos alejan a veces de la verdad de Dios. Por eso dice en el versículo 5, en la primera parte, que hay un tiempo de esparcir piedras y un tiempo de juntar piedras. Digamos, en los tiempos del Antiguo Testamento se dice que era una costumbre esparcir piedras en el campo de los enemigos. ¿Para qué? Para hacer de su tierra una tierra estéril. No sabemos cuántas piedras se han esparcido en nuestras vidas, tanto a nivel espiritual como quizás también en un sentido literal, de cosas feas que nos han hecho explícitamente para dañarnos. Quizás estemos atravesando por un tiempo donde hay piedras esparcidas caracterizadas por pecados quizás ocultos, o también estamos viviendo un tiempo donde estamos sintiendo el dolor de los ataques que otros han hecho para arruinarnos, porque sí que hay personas así en la vida que hacen cosas para dañarte y hacer de tu vida una tierra estéril. Pero también deben venir tiempos, y es a lo que quiero invitarte de parte de Dios el día de hoy, que vengan tiempos, y que te propongas que vengan tiempos donde nosotros empecemos a recoger esas piedras, dejando que Dios nos limpie, como les decía ahora, también dejando esos otros hábitos que nos están dañando, que nos están haciendo una tierra estéril, como una pobre comunión con Dios. Ay, sí, yo oro un ratico, yo oro así cuando me estoy quedando dormida. Padre nuestro, danos hoy nuestro pan. No, una pobre relación con Dios nos está haciendo como una tierra estéril. Dios quiere que empecemos a recoger esas piedras para que podamos dar fruto y volvamos a hacer de nuestras vidas esa tierra fértil. Tiempos donde, si también nos han dañado, donde también han hecho cosas malas para arruinarnos, pues tomemos fuerzas y sigamos adelante. Es nuestra responsabilidad tomar la decisión de que empecemos a traer ese tiempo de recoger piedras y clamar a Dios por su ayuda. Que todas las piedras que han sido esparcidas en nuestras vidas, que nos han lanzado y que nosotros mismos a veces nos autosaboteamos trayéndolas, y nos han traído quizás un tiempo de esterilidad en nuestra tierra, podamos tomarlas y recogerlas hoy, pero para hacerle un altar al Señor. Y la verdad es que este proceso de vivir estos tiempos, reitero, no es fácil muchas veces, porque es como vernos a cara descubierta, y eso no siempre es agradable. Segunda de Corintios 3:18 dice, cuando nos habla de ser transformados, nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Vernos a cara descubierta, con lo bonito que hay en nosotros, que Dios ha puesto en nosotros, pero también con lo horrible, con lo desagradable, con lo triste, con lo lamentable. Chocarnos con esa realidad puede que no sea precisamente muy agradable la mayoría de las veces, y permitirnos ser tratados por Dios es un proceso que sin duda es bello, y de agradecerle a Dios que se tome ese tiempo de amor de tratarnos, pero también es doloroso muchas veces. Pero sin duda esta palabra de Corintios, de Segunda de Corintios, nos muestra que el vernos a cara descubierta es parte necesaria del proceso para que podamos ser transformados de gloria en gloria en la imagen de Dios. Y por eso es que, como este tiempo no es fácil, aún el tiempo de sanar, como les decía, puede tener dolor,
Y menciono estos porque quiero que entendamos que esos tiempos Dios no los ha puesto para dañarnos, sino precisamente para edificarnos. Como estos tiempos pueden, y los procesos y la poda normalmente puede llegar a ser difícil, por supuesto que tendremos momentos donde tendremos tiempos de abrazar, tiempos de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser. Todo esto hace parte de los tiempos que Dios nos permite vivir para tratar con cada uno de nosotros. El proceso, ser procesado, duele, a todos nos duele. Y los procesos de Dios muchas veces vienen empaquetados en diferentes temporadas de la vida. Y saber que vamos a pasar por pruebas y decirlo hoy, decir, ay, Caro, obvio, eso ya lo sabemos. Eso es muy diferente a vivirlo. Uno siente como que esos tiempos fueran a ser eternos, porque además uno quiere como que dure un poco. Sí, ya Dios, ya aprendí, una semana, ya, entendí la lección, pero muchas veces no es así como uno quiere, en el tiempo que uno quiere, porque es que Dios toma su tiempo. Uno hace planes sin saber qué es lo que Dios quiere, actúa como si uno fuera Dios, disponiendo de la vida, de las cosas. No, es que en este momento ya deberían estar dadas X cosas, sin tener en cuenta cuáles son los verdaderos tiempos y los planes de Dios, porque todos queremos estar en la tierra prometida, pero ninguno de nosotros queremos atravesar el desierto. Pero debemos dejarnos procesar, y eso es una de las cosas que Dios me habló tremendamente este año, que debemos aprender a leer sus tiempos y saber que Él lo que quiere muchas veces es procesarnos, que esos tiempos no son en vano, que siempre hay un propósito, que debemos dejarnos procesar y ver estos tiempos sabiendo que en primer lugar hacen parte de la vida y que Dios está ahí, que Él no se olvidó de nosotros y que Él nos quiere formar. Por eso Pablo escribía en Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y Santiago 1, versículo 2 y 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas. Miren este llamado que nos hace Dios, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Llegar a este estado, como de ser casi perfectos, cabales, y que no nos falte cosas, muchas veces como el resultado de pasar por diversas pruebas. Por doloroso que sea un tiempo, preguntémosle a Dios qué es lo que Él quiere obrar, qué quiere que corrijamos o qué quiere que desarrollemos. Puede ser que una situación o un tiempo difícil, como les decía hace un rato, sea la cosecha de tus pecados, de tu desobediencia, pero lo que Dios quiere no es condenarte, sino mostrarte esto para restauración. Y por hermoso que sea un tiempo, no te olvides de Dios. Agradécele, dale la gloria de lo que tienes. Si tienes recursos, ayuda a otros, porque Dios también usa los tiempos buenos para procesarnos. Ay, ¿y cómo? Pues porque Él ahí mira cómo reaccionamos ante sus bendiciones. ¿Nos mantenemos humildes o nos volvemos soberbios? Ay, no, eso no les va tan bien. No, el pobre es pobre porque quiere. No, Dios mío, la gente, no, nos volvemos como que se nos olvida que todos pasamos por épocas duras y que a veces la cosa no es tan fácil para todos. Y que somos generosos o nos vamos volviendo más codiciosos y egoístas. Dios también nos procesa y nos observa y nos forma en los tiempos buenos. Y en estos procesos, como dice la palabra, tendremos tiempos de callar y tiempos de hablar. Tiempos de callar, así como nos enseñó Jesús, donde debemos ser prudentes con nuestras palabras, porque en momentos
o de gran presión, de rabia, de estrés o de gran euforia, muchas veces es donde tendemos a decir cosas inapropiadas o imprudentes. Pero también tiempos de hablar, momentos de decir lo que sentimos, lo que pensamos, de pedir perdón, hablar pidiendo perdón, o también hablar poniendo límites a otros que se aprovechan de nosotros, pero con la sabiduría de Dios, porque hay personas que creen que por ser cristianos entonces debemos dejar que otros pasen por encima y nos falten al respeto o a nuestra familia. Y la verdad es que Dios dice en Efesios 4:15, en cambio hablaremos la verdad con amor. Hay que hablar la verdad. Hay que hablar la verdad, pero hacerlo con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y una de las cosas curiosas es que dice que hay un tiempo de amar y un tiempo de aborrecer. Uy, sí, no, ¿cómo así? ¿Qué es eso tan raro? Sí, a pelear. No, realmente, o sea, hay etapas en la vida donde amamos cosas que no son el agrado de Dios. Y también es entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y echar esas cosas fuera. Quizás romper relaciones, amistades o noviazgos que a Dios no le agradan. Eso no aplica, no estoy diciendo para esposos o con los hijos, no, pilas. Por ejemplo, muchos psicólogos hablan de la importancia de en ocasiones tomar una distancia, ya sea de ciertos familiares, qué sé yo, un primo, un cuñado, porque la relación se ha vuelto tóxica, o de amistades. Porque de alguna forma te están haciendo daño, pero no para dañar la relación y ya se acabó y nada que ver y el castigo a esta persona por ser así, no, sino precisamente para restaurar y para que ambas partes aprendan a amar mejor, tal como en el tiempo de abrazar y de abstenerse de abrazar. Pero lo hermoso es que también tenemos una promesa, porque nos habla de que hay un tiempo de guerra, pero también que hay un tiempo de paz. Aún los grandes hombres de Dios vivieron guerras. Josué y el pueblo de Israel tuvieron guerras para entrar a la tierra prometida y para ir conquistando de a poco el territorio. Ellos no entraron y ya de una tenían toda la tierra prometida. Ellos les tocó luchar diferentes tipos de batallas. Pero en estas batallas, en estas guerras, la buena noticia y lo hermoso es saber que Dios fue quien luchó por ellos y que además esta conquista y este proceso de ir de a poco tenía un propósito de Dios, que era en este caso específico guardarlos de las fieras. Y eso lo dice en Deuteronomio 7:22. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. Ay, todos queremos ya, no, Dios, de una. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Muchas veces no nos damos cuenta que los tiempos de Dios, que a veces en la carne o en nuestra, digamos, como limitación, no entendemos que Dios a través de esos tiempos nos están incluso guardando de cosas y nos está ayudando a crecer. Jesús recibió como guerra constante de los fariseos, pero aún así nosotros cuando vivimos tiempos de guerra nos sorprendemos y nos molesta. Nos da miedo que sean para siempre, sin darnos cuenta que esta vida acarrea luchas y que el hecho de que tengamos estos tiempos de guerra no significa que Dios no está ahí. Al contrario, lo que Jesús quiere es que pasemos por estas temporadas tomados de su mano, clamando su presencia y su voluntad, aferrados a la promesa de que hay tiempos de paz, que vendrán tiempos de paz. Y yo no sé qué estás viviendo, pero hoy aferrémonos a la promesa de que vendrán esos tiempos de paz, que Jesús nos da paz, incluso no cuando pasen esos tiempos de guerra, sino aún en medio de las tormentas que estemos viviendo. Y confiemos, porque una de las cosas que a mí más me conmueve de este pasaje de Eclesiastés 3 es lo que dice en el versículo 11. Dice, todo lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra de Dios, la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios todo lo hace hermoso, todo lo hace hermoso, pero lo hace en su tiempo, no en el tuyo ni en el mío. Nosotros no alcanzamos a entender la obra que Dios ha hecho, que está haciendo y que continuará haciendo. Es como en estos días que aquí en Cali se presentó un fenómeno natural que no es muy común,
donde se dispersaron muchas nubes y desde diferentes sectores de Cali y de Jamundí se empezó a ver clarito la cordillera central y también se empezó a ver el nevado del Huila y todo el mundo era como que ¿qué? ¿Cómo se puede ver eso? Nunca se ve. ¿Por qué? Porque está cubierto por nubes. Aún desde mi balcón normalmente muchas veces hay tantas nubes que no parece que atrás hubiera una cordillera, sino que parece que fuera un valle infinito. Y yo pensaba, así debe ser muchas veces lo que nos pasa en la vida, que hay nubes que han llegado y que hemos permitido que se instalen, que están impidiendo que veamos la realidad de que ahí hay una cordillera inmensa, poderosa, y que veamos la magnificencia de Dios. Y pues, aunque para mí tampoco ha sido fácil este aprendizaje, nos toca pedirle a Dios que nos ayude a entender que realmente todos sus tiempos son hermosos, que todos tienen propósito y que Él está ahí y que nos dé la fuerza y la paz para transitar cada temporada de nuestras vidas con sabiduría. Que lleguemos al punto de hablar así como en Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué él aprendió a vivir así? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestras fuerzas en cada temporada de la vida deben venir de Dios. Y aún más porque en el versículo 14 nos dice algo que realmente me parece que a todos nos debe dejar pensando y que nos debemos aferrar a esta palabra. Dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Dios está en control de todo. Lo que Dios hace es perpetuo. No se va a disminuir. No se va a aumentar. Dios está en control. Y eso es lo que tenemos que grabarnos en nuestro corazón. Dios es todopoderoso. Él ya tiene todo en su control. Nuestras vidas están en sus manos. Lo que fue ya es. Lo que ha de ser ya fue. Y Dios restaurará lo que pasó. Tomemos esto como una promesa para nuestras vidas. Dios está en control. Dios en todo tiempo nos ama. Dios es misericordioso. Lo que Dios hace es perpetuo, es bueno, porque Dios realmente nos ama, porque Dios es amor. Y recordemos lo que nos dicen en Salmos 48:14, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y también lo que nos dice en Mateo 28, en la segunda parte del versículo 20. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Es tiempo que sanemos nuestro corazón. Es tiempo que sanemos lo malo que permitimos y que quizás abrió las puertas a tiempos malos. Pero también es cierto que es tiempo de sanar nuestras ideas erradas de Dios y de cómo vemos los tiempos difíciles. En ocasiones puede que sí hayan cosas o tiempos malos a causa de lo que nosotros mismos trajimos, pero también a veces sencillamente hay tiempos diferentes que nos prueban y nos desafían porque Dios lo dispuso así para nuestro crecimiento en la fe. También es tiempo de sanar nuestras maneras erradas de ver los tiempos de dicha, porque estos también nos forman, ya sea que tengamos maneras erradas a través de desarrollar soberbia, olvidándonos de Dios o dándonos el mérito por las cosas. Sí, es que yo he sido súper luchador. No. O también dejando en los tiempos buenos de cultivar la relación apropiada que Dios desea y también con los que realmente nos aman. Es tiempo de sanar nuestra percepción de la vida. Es tiempo de permitirnos ser procesados aunque duela.
en el fondo de nuestra alma, es tiempo de sanar y de creer que todo está escrito en las manos de Dios. Es tiempo de ver y de prepararnos para su bendición. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, hoy entendemos que cada temporada de la vida está en tus manos, que tú tienes control de ella. Señor, te pedimos perdón si nosotros mismos con nuestras acciones sembramos cosas malas, si fuimos desobedientes, si permitimos el pecado, si no hemos permitido o dispuesto una relación íntima, profunda contigo, Señor. Señor, te pedimos perdón si hemos transitado tiempos difíciles de la vida con queja, creyendo que así ya nos quedamos o que tú te olvidaste de nosotros. Hoy entendemos que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta, Señor. Que tu bendición es completa en todas las dimensiones. Entregamos lo que cada uno de nosotros está viviendo y te pedimos, Señor, que nos llenes de paz, que sea tiempo de sanar lo que nos ha estado, Señor, afectando en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro espíritu, Señor, y que seamos llenos de ti. Confiamos, Señor, que cada día de tu mano será un tiempo hermoso, no importa qué temporada estemos viviendo, y confiamos que cada vez vendrán tiempos mejores, Señor, porque lo que tú haces es perpetuo, porque lo que fue ya es, Señor, y porque todo lo que pasó, tú lo restaurarás. Así lo creemos en el nombre de Jesús. Amén.